Carlos, un supervisor de obras, había escuchado rumores extraños sobre el nuevo edificio en construcción en las afueras de la ciudad. Según contaban los trabajadores, todas las noches, después de la medianoche, se escuchaban pasos en los pisos superiores, y algunos afirmaban haber visto una figura espectral de una mujer deambulando entre los andamios y las vigas. Muchos trabajadores ya se habían rehusado a volver al sitio, dejando la obra detenida. Pero Carlos estaba decidido a comprobar que todo eran solo historias para asustar a los nuevos. Esa noche Carlos llegó solo al sitio, decidido a demostrar que los rumores eran infundados. Armado con una linterna y su radio, comenzó a revisar cada piso, caminando por los pasillos apenas formados de concreto, donde el viento silbaba al atravesar los huecos en las paredes. Todo parecía en calma, salvo por el eco de sus propios pasos. Sin embargo, cuando llegó al cuarto piso, un leve sonido, como un susurro lejano, lo hizo detenerse. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Frente a él, una sombra se movía lentamente hacia el extremo del piso. Encendió su linterna, pero la figura desapareció al instante, dejando solo el eco de un lamento. Carlos pensó en marcharse, pero una voz en su cabeza lo empujaba a seguir adelante, como si algo estuviera llamándolo. Con pasos cautelosos, avanzó hasta el borde del edificio, y allí, entre las sombras, vio a una mujer con ropa desgastada y llena de polvo, su rostro cubierto de una palidez espectral. «Nos han olvidado», susurró la figura, con una voz que parecía surgir de las mismas paredes de concreto. Carlos retrocedió, sintiendo como el pánico se apoderaba de él, pero sus pies no respondían. Entonces, la figura extendió una mano pálida y helada hacia él, y en ese instante, Carlos entendió la verdad. Aquella construcción se erigía sobre un terreno maldito, donde las almas de antiguos habitantes descansaban sin paz. Con un grito ahogado, intentó correr, pero era demasiado tarde. Las sombras lo rodearon, y el último sonido que escuchó fue el eco de su propio nombre, repetido en un susurro eterno que se perdería entre las paredes de aquel edificio maldito. A la mañana siguiente, solo su linterna y una mancha oscura en el suelo fueron encontradas, como si Carlos nunca hubiera existido. Era una noche oscura y tormentosa cuando Martín, un joven arquitecto, fue llamado de urgencia al sitio de construcción. La obra, un imponente edificio de oficinas en el centro de la ciudad, tenía fama de ser el lugar de extraños sucesos, pero Martín, siempre racional y práctico, no creía en esas historias y se burlaba de quienes las contaban. Al llegar al lugar, notó que la electricidad estaba fallando. Las luces parpadeaban y el eco de sus pasos resonaba entre las paredes de cemento. El encargado le explicó que algunos trabajadores habían escuchado sonidos extraños y, en medio de la oscuridad, habían visto sombras moviéndose entre los andamios. Martín se limitó a asentir, sin prestarle demasiada atención, pero en el fondo, un frío inexplicable comenzaba a inquietarlo. Martín decidió revisar la planta baja, donde supuestamente se escuchaban los ruidos. A medida que avanzaba, sintió una extraña sensación de vigilancia, como si alguien lo siguiera a través de los pasillos sin terminar. Fue entonces cuando lo oyó, el leve susurro de una voz apagada que provenía del piso superior. Contra su instinto, decidió subir. Al llegar al tercer piso, las sombras parecían cobrar vida, y el eco de su respiración era lo único que rompía el silencio. Frente a él, una figura se movía lentamente entre las vigas de acero. Era una mujer de cabello oscuro y ropa vieja, como si perteneciera a otra época. Su rostro era pálido y cubierto de polvo, y sus ojos carecían de vida, mirando fijamente a Martín con una expresión de desesperación. La mujer susurró: «No debieron construir sobre nuestras tumbas». Martín intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y de repente, los muros empezaron a crujir y las paredes parecían cercarlo.
El espíritu se acercaba cada vez más, y con cada paso, el aire se hacía más pesado. De un momento a otro, Martín cayó al suelo y se dio cuenta de que el edificio, esa gigantesca construcción, había sido levantada sobre un antiguo cementerio. Profanado por el progreso y la modernidad, la última visión que tuvo fue el rostro demacrado de la mujer a pocos centímetros de él, sus ojos fijos en los suyos, mientras sus manos heladas lo arrastraban hacia las profundidades del edificio, donde él también se convertiría en parte de su estructura, atrapado para siempre entre esos muros.